Muy bien, Dios te bendiga en esta mañana. Es un gozo poder estar nuevamente contigo. Primero y antes que nada, darte las gracias por tus oraciones en este tiempo de prueba y de adversidad que también nuestros hermanos están sufriendo y padeciendo. Hemos podido estar con ellos una semana. Dios sabe que hubiésemos querido estar más tiempo. Porque la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Universal de Jesucristo, son todas las congregaciones de los diferentes lugares, ¿verdad? Y cuando una parte del cuerpo sufre y padece, pues el cuerpo está más atento, ¿verdad?, a ese dolor. Dar las gracias de parte de Fernando Paguillo, pastor de la finca, de la iglesia de la finca, y de todos los hermanos también un fuerte abrazo por vuestra generosidad también con la ofrenda. Yo quería compartir con ustedes antes de empezar en sí lo que es la misma palabra. Estoy viendo que hay sillas libres, así es que como hay un aforo que estamos apuntados por reserva, aforo por reserva, creo que me voy a comprometer a llamar a aquellos que no están, porque hay otros hermanos que quieren estar y hay sitios libres, aún estando con un aforo limitado. Gracias a ustedes por estar y a los que no están os llamaré. Esto no es la prédica en sí, pero está en mi corazón y lleva ya unos cuantos días, aún estando abajo, lo compartí con los hermanos también en la reunión de oración. En el libro de Nehemías, cuando ya Nehemías tiene el muro terminado, Nehemías 6, él recibe una invitación. Nehemías recibe una invitación a abandonar la faena que estaba haciendo. Dice en el capítulo 6, versículo 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, siempre estarán pendientes nuestros enemigos a lo que estamos haciendo nosotros, y lo que estamos haciendo es la obra de Dios. Dice que yo había edificado el muro, Nehemías había edificado el muro, dice, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto hojas en las puertas. Reciente les predicaba de las puertas, de las diferentes puertas que nos encontramos en nuestro andar cristiano, puertas que Dios abre. En Apocalipsis 3, 7, 8 habla y dice que Dios es el que abre puertas y nadie cierra, y cierra puertas y nadie abre. Y nos encontramos con diferentes puertas que se cierran y tenemos que abrir. Con la oración, como pasó con la iglesia primitiva con Pedro, estaba encarcelado, lo iban a matar y tuvieron que orar para que se abrieran puertas. El Espíritu Santo cerrando puertas le dice a Pablo que no vaya a Asia y lo conduce para que vaya a Macedonia. Y aquí dice Nehemías que aún no había puesto las hojas, no había puesto las hojas en las puertas. Dice el versículo 2, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. El enemigo solo está pendiente a querer hacernos mal, susurrándonos. ¿El qué? El que salgamos de nuestra posición, salgamos del lugar donde Dios nos ha puesto. Y les envié mensajeros, dice el versículo 3, diciendo, yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra. ¿Qué era lo que estaba haciendo Nehemías? Nehemías estaba poniendo ladrillos. El trabajo de Nehemías era levantar el muro. Y él le dice a sus enemigos, al susurro del enemigo de querer sacarlo del lugar donde Dios lo había posicionado, yo hago una gran obra, no una obra grande. Dice, yo hago una
gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y hermanos, en el lugar donde nos encontremos, haciendo el servicio al Señor, cualquiera que sea, sea visible o no sea visible, tienes que ceñirte con el pensamiento de yo hago una gran obra. Si nos ceñimos con ese pensamiento, no vamos a dejar que entren pensamientos que inyecta el enemigo para comparar, para hacernos comparar, para hacernos sentir menos o incluso para hacernos sentir más. Yo te invito que te ciñas con este pensamiento, que Nehemías les dice en voz alta a sus enemigos: yo hago una gran obra, no te muevas del lugar donde estás, del lugar donde estás sirviendo al Señor, no tengas en poco. No tengas en poco lo pequeño que puedas sentirte sirviendo. El día de las pequeñeces, no la tengas en poco. Así que te invito a que te ciñas con ese pensamiento. Amén. Y como te decía, esa no es en sí la predicación, pero quiero y creo que es algo que tenemos que ceñirnos en ese pensamiento, ¿verdad? Yo hago una gran obra. Tu esfuerzo no es en vano, todo lo que tú estás haciendo en el Señor. Ahora sí, vamos al libro de Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Nos encontramos aquí un episodio de la curación de un cojo cuando Juan y Pedro iban a la iglesia, al templo, al culto de oración. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Ahí vemos la imposibilidad de una persona. Ahí vemos el lugar donde esa persona estaba durante todo el día. Todos sabemos que las puertas no es un lugar para vivir. Las puertas es un lugar de tránsito. Las puertas es un lugar de espera en un momento, pero la puerta no es un lugar para vivir. Y aquí vemos como Juan y Pedro, que iban a la oración, se encuentran con esta necesidad y la suplen. Pero yo quisiera que leyésemos el contexto en el que Juan y Pedro vivían, cómo era el contexto de la iglesia primitiva. Un poquito antes, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice que añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. El plan y el diseño de Dios para la iglesia de Jesucristo es el mismo ese día que hoy. El contexto en el que Juan y Pedro suben a la oración, ellos iban con el deseo de estar juntos en comunión y se encuentran con una necesidad.
Estaban centrados en lo que Dios estaba haciendo. Ellos conocían de primera mano, habían estado con el Maestro. Habían tenido diferentes circunstancias y situaciones en sus vidas. Pedro había negado a Jesús. Pedro había vuelto atrás. En su vergüenza y en su dolor, decidió ir a pescar cuando negó a Jesús. Y eso lo paralizó y le frenó el avance que tenía en el reino de Dios, el avance que Dios, Jesucristo mismo, le había encomendado. Jesucristo ya les había hablado de cuál era el plan para el reino de Dios. Y dice que lo primero que me encuentro en la iglesia primitiva, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas en los apóstoles, por los apóstoles. El temor de Dios, Proverbios 16, 26 dice que trae confianza. Si nosotros perdemos el temor de Dios, perdemos la confianza. Proverbios 14, 27 dice que el temor de Dios es manantial de vida. Proverbios 1:7 dice que es sabiduría. Efesios 5:21 habla de sujeción. Y en Proverbios 15:33 es enseñanza de sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. En el temor de Dios podemos someternos los unos a los otros. En el temor de Dios hay manantial de vida. Y en el temor de Dios hay confianza. Hermanos, si nosotros perdemos por un momento el temor de Dios, no vamos a tener confianza, no vamos a tener vida. Porque dice la Escritura que el temor al hombre pone lazo. Y es el temor de Dios el que trae sabiduría y nos enseña cómo andar día a día. Lo primero que encuentro en la iglesia primitiva es este temor de Dios. Lo segundo dice que se hacían señales, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En Marcos 16, 17, 18, capítulo 16, versículos 17 y 18, es lo que Jesús le dijo a los que le seguían. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso era lo normal en la vida de la iglesia primitiva. Ahora podemos poner en balanza cómo está siendo nuestra vida de iglesia, cómo está siendo nuestra relación con la iglesia de Jesucristo. No olvidemos que estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, no estamos hablando de la iglesia de ningún pastor o la iglesia de ningún apóstol. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Eso era lo normal en la iglesia primitiva. Dice que lo tercero es que estaban juntos. ¿Y quiénes estaban juntos? Los que habían creído y tenían todas las cosas en común. En Hechos 2:1, cuando Jesús les dijo que esperasen la venida del Espíritu Santo, dice que ellos estaban todos unánimes y juntos. Y quiero repetir e incidir en el pensamiento de que estamos mirando y poniendo en balanza y comparando la iglesia actual de Jesucristo, nosotros los que estamos en el año 2021, con el año en el que la iglesia empieza después de la resurrección de Jesucristo. Lo cuarto que vemos en la iglesia es que era una iglesia generosa. Dice que suplían todas las necesidades, vendían lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles. Había un espíritu de generosidad, un espíritu desprendido. Estaban enfocados realmente en el llamamiento que Dios les había, en donde Dios los había puesto, ¿verdad? Era hacer discípulos. El deseo de los apóstoles, de los primeros discípulos de Jesucristo, de la iglesia, era hacer discípulos, entregar su vida por completo, sin reserva. Lo quinto que encuentro dice que perseveraban unánimes, y perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser
o de obrar. Mantenerse firme y constante, dice, en una manera de ser y obrar. Y unanimidad es que se tiene la misma opinión o el mismo sentir sobre algo que es común a todos los miembros de un grupo de personas. Dice que la iglesia estaban, que perseveraban juntos y unánimes. ¿Y dónde perseveraban juntos y unánimes? ¿Dónde es que ellos estaban? Dice, en el templo y en las casas. Dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, con alabanza, y el resultado era que tenían el favor del pueblo y de Dios, quien añadía, dice, a la iglesia todos los que tenían que ser salvos. Así que este es el contexto de la iglesia donde se produce este milagro en la puerta del templo La Hermosa. Ellos no venían de transitar lo cotidiano pensando solo en sus asuntos. Ellos estaban metidos al 100% en lo que Dios estaba demandando de ellos. Sus vidas estaban corriendo peligro, como vemos en las escrituras, en los hechos. Sus vidas estaban corriendo peligro. Y hoy nosotros podemos vivir con esa tranquilidad que nuestra vida física no corre peligro. Hay lugares donde la iglesia de Jesucristo, la misma iglesia de Jesucristo, que somos tú y yo, y los que te voy a nombrar, están padeciendo persecución hasta la muerte. Como decía reciente, en China, en Egipto, en la parte norte de África, está habiendo un avivamiento, y en ese avivamiento, en esa persecución, la iglesia está creciendo. Pero ahí se trata de las vidas de nuestros hermanos las que están corriendo peligro. Tal vez para nosotros lo que puede hacer que esté corriendo peligro es nuestra vida, nuestro yo. Y Pablo lo dijo bien claro, dice que con Cristo estaba juntamente crucificado, dice, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, no lleva fruto. Y así como la mujer cuando queda encinta va perdiendo su forma, pero va naciendo vida. Así es la vida de la iglesia de Jesucristo. El modelo es el mismo. El modelo es el mismo. Dice que Pedro y Juan subían, y es que además de una vida íntima con Dios, tenían una vida de relación interpersonal. Pedro y Juan tenían sus hermanos también en el grupo de los apóstoles. Pero me dice de que ellos estaban o ya tenían forjada una amistad, un compañerismo. Se trataban de igual a igual. Cada cual tenía entre ellos a sus hermanos, pero ellos habían forjado una amistad. Y ahora es cuando se encuentran con un imposible para el hombre, pero un posible para Dios. Ahora es cuando se encuentran dentro de ese contexto en el que andan juntos, en el que se forja una amistad, en el que tienen comunión, en el que la iglesia es una iglesia que tiene temor de Dios, una iglesia que está junta y unánime, una iglesia que está desprendida de los bienes materiales, una iglesia que se reúnen. ¿Dónde se reunían? Dice que en las casas, y se reunían en el templo. El escritor de Hebreos lo dice bien claro, dice, no dejaros de congregar, como algunos tienen por costumbre. La falta de asistencia a la iglesia denota una falta de comunión. Y cuando no hay comunión, cuando entre los hermanos no hay esa comunión, esa armonía, falta bendición. La bendición viene por la cabeza. Y la misma iglesia primitiva, la misma iglesia que está después esparcida, crece porque en los lazos y los vínculos que se habían creado en el tiempo de bonanza, entre comillas, después son reforzados en los tiempos de tribulación. Ahí vemos la imposibilidad que se encuentran con alguien que está desvalido desde el nacimiento. Y esto me llama la atención, hermanos. Hay momentos en nuestra vida, momentos en los que nosotros
por circunstancias de la vida, podemos quedar postrados, podemos quedar paralizados. Ya no te digo físicamente, pero sí en el alma, en las emociones, en la voluntad. Ya no puedo más, esto me supera. No entiendo lo que está aconteciendo, no sé por qué Dios permite que esto suceda. Y podemos ser tentados como fue tentado Nehemías a acudir a la invitación del enemigo a salir del lugar donde Dios lo había puesto. Hay una invitación constante del enemigo a sacarnos. Él dice que viene a hurtar, matar y destruir. No puede robar. El enemigo no nos puede robar. Nos puede hurtar, y el hurto es cuando nosotros, ya lo he dicho unas cuantas veces, bajamos la guardia, nos despistamos, dejamos alguna puerta abierta. Así es que hay momentos en nuestra vida en que recibimos golpes duros y tendemos a quedarnos en el lugar. ¿Dónde? En la puerta, un lugar donde ni estás dentro ni estás fuera. Un lugar donde conoces lo que hay dentro, pero también sabes y conoces lo que hay fuera. La puerta no es un lugar para vivir, la puerta es un lugar para transitar. La puerta es un lugar para entrar o la puerta es un lugar para salir. La puerta es un lugar en un momento dado para esperar, pero no es un lugar para vivir. Este hombre en su imposibilidad lo llevaban y su vida la hacía delante de la puerta. Dependía de sus amigos de que lo llevasen al lugar. Dependía de la generosidad de las personas. Jesús está a la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Él está esperando a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, le dice a la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y a qué llama? A la iglesia. Lo podemos leer. La llama a salir ¿de qué? De la tibieza en la que se encuentra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el versículo 14 del capítulo 3 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre que está en su trono. Y dice, una vez más de las 14 veces que dice Jesucristo, 7 en los Evangelios y 7 en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, úselos. Dice Max Lucado, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Así es que Jesús está a la puerta, está esperando, está deseando de que su iglesia salga de esas aguas peligrosas de la tibieza, de esas aguas peligrosas de la autojustificación y de sentirse por sí mismo poderosa. Le dice, Pedro fijó, lo primero que sucede cuando se encuentra es que dice que Pedro fijó los ojos sobre el paralítico. Y debemos ser diligentes ante la necesidad cuando nos encontramos
Iglesia de Jesucristo, con una necesidad, tenemos que ser diligentes. No vamos a cubrir y suplir todas las necesidades del mundo, pero Dios nos ha puesto en un lugar, Dios nos ha puesto en una población, Dios nos ha puesto con parte de su iglesia, con la congregación. Y en el transitar diario donde nosotros nos vamos desarrollando y donde nosotros vamos avanzando, nos encontramos con necesidades y tenemos que ser diligentes e intencionales en mirar la necesidad. Dice que Pedro fijó los ojos en él. Debemos ser determinados en la necesidad. No solo basta saber y conocer y encontrarnos la necesidad, sino tener una determinación. Míranos, le dijo Pedro. No le dijo, mírame. Le dijo, míranos. Y ahí vemos el potencial que hay, el estar juntos, unidos, estar de acuerdo. No andamos solos, andamos en comunión, hermanos. Yo hablaba a los hermanos de antes que era predicándoles sobre las puertas que había compartido también con ustedes. Para predicar de puertas podemos estar 2 meses, yo creo, predicando de todas las puertas que nos encontramos en la Biblia y los diferentes significados y los diferentes sentidos que tienen. Y les hablaba de que necesitamos ser intencionales en la oración, necesitamos conocer de primera mano cuál es la necesidad que hay para orar de manera determinada, firme. Y para eso necesitamos tener comunión. No podemos saber qué es lo que, tú no puedes saber lo que yo necesito si yo no te lo comunico, si yo no te lo digo. Necesitamos ser intencionales. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieres, yo lo haré. Y le dice, míranos, no le dice, mírame. Requirió la atención hacia los dos. Y es que la unidad y la unanimidad multiplica la efectividad en el mundo espiritual. La unidad y la unanimidad multiplica la efectividad en el reino espiritual. ¿Qué le dijo Pedro? Lo que tengo, te doy. Y hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso he querido abrir el contexto de la iglesia, del momento que estaban viviendo. Ellos estaban centrados al 100% en aquello que es la obra de Dios. Ellos no estaban distraídos, no estaban pensando en sus cosas que tenemos que atender a nuestro trabajo, nuestra familia, pero necesitamos estar siempre enfocados, aun cuando estamos trabajando, aun cuando estamos con nuestra familia, aun cuando estamos de vacaciones. Necesitamos estar enfocados en el reino de Dios. Lo que había en su vida le valió para suplir la necesidad, lo que había en su vida, en su corazón, la fe que sabía que esa demanda al cielo no podía fracasar nunca, porque estaba avalada por un contexto en una vida de comunión, una vida de unanimidad, una vida de consagración, de temor a Dios. Tomándole de la mano, dice que lo levantó. Hermanos, necesitamos ser una vez más intencionales, remangarnos y querer meternos en las situaciones difíciles. A Jesús en un momento dado le viene un leproso y a la distancia clamando misericordia. Y Jesús dice que se acercó y le tocó. Jesús se acercó y le tocó. Y el hecho de que nosotros nos acerquemos y toquemos a la persona la cual necesita una ayuda. Tal vez sea alguno de nosotros que mañana por cualquier circunstancia quede invalidado para seguir adelante, imposibilitado porque la situación y las circunstancias que ha vivido le ha superado. Tal vez la pérdida de un familiar o una enfermedad o una desilusión en las emociones, en la vida de pareja, de un noviazgo, un matrimonio que se rompe, hay un dolor que paraliza. Nosotros necesitamos, como los mismos apóstoles, tomar de la mano y levantar del lugar
donde no pueden vivir. En una puerta no se puede vivir. Santiago dice que ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago 2, del 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Necesitamos ser intencionales, necesitamos tomar de la mano, y eso implica una relación, una relación estrecha con la persona necesitada. No hay nada más genuino que un corazón desprendido. Pablo decía que él no solo daba de lo suyo, sino decía que se daba a sí mismo. Y ese es el evangelio. Volver, hermanos, a la centralidad del evangelio. El hombre está perdido, el hombre está alejado de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, pero Jesucristo murió en la cruz, y ahí es donde está la victoria. La victoria no está en el día que resucitó. Cuando resucitó, la resurrección es la evidencia de que Él era quien dijo ser. El poder está en la sangre de Jesucristo en la cruz. Amén. El día de resurrección es la evidencia de que Jesús dijo quién era, el Hijo de Dios que vencería la muerte, gloria a Dios, pero la victoria está en la cruz, hermanos, y ese es el evangelio que nosotros tenemos que vivir y el evangelio que tenemos que transmitir, siguiendo las pisadas de Jesús, tomando cada día la cruz, negándonos a nosotros mismos, y la cruz implica soledad, dolor, implica estar alejado de las cosas que uno puede tener, pero desea no tener por servir a Dios. Para terminar, en Isaías 40, versículo 29, dice que Él da esfuerzo al cansado. Si en esta mañana te sientes cansado, Él, el Dios poderoso, el más grande, da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza, dice, al que no tiene ninguna. Los muchachos, que dice, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Iglesia de Jesucristo, de calle General Prim 36, te animo a que te sumerjas en este evangelio de Jesucristo aún más profundamente, que podamos asemejarnos a la iglesia primitiva. Hermano, te invito a que si estás en la puerta, si estás con dudas, que es otra de las cosas que hace que nos quedemos en la puerta, si estás con dudas, estás con reservas, decidas delante del Señor. Te presentes delante del Señor y decidas levantarte y caminar en pos de Él, posicionarte en pos de Dios. Pero no te quedes en la puerta, no te quedes viviendo en un lugar de tránsito, porque el que vive en la puerta está estorbando, porque ni se puede entrar bien ni se puede salir bien. La puerta es un lugar de tránsito. Levántate y camina. Levántate y camina. No te quedes postrado. Levántate y camina, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Si te sientes que no tienes fuerza, levanta tu mirada. Clama como clamó este paralítico. Clama a la iglesia, clama al Señor, pero el Señor ha querido establecer los ministerios para la edificación de la iglesia. Que Dios sana directamente, pues por supuesto que Dios sana directamente, pero Él utiliza a los ministerios. Pero lo que compete a nuestra responsabilidad como hijo de Dios, si hemos quedado por cualquier circunstancia paralíticos del alma,
quebrantados en lo más profundo de nuestro ser, imposibilitados para seguir, para entender. Clama y permite que se te levante. Si sigues leyendo el relato, verás cómo este hombre agarró a Pedro y a Juan y no los soltaba ni loco. Entró en el templo con ellos agarrados y se abrió una puerta. El sanar a este hombre fue una llave, podemos decir, si me permite, que se abrió una puerta para predicar el evangelio. Pedro dice, el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, todo el pueblo, dice, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestro... Y entonces les predica. Así es que te animo a que ciñas tu pensamiento. Como dije al principio, tú estás haciendo una gran obra si estás sirviendo al Señor en el lugar donde quiera que sea. No permitas de que el enemigo te saque del lugar donde Dios te ha puesto. Y donde Dios nos ha puesto en la iglesia para servirle, para llevar adelante la gran comisión que es hacer discípulos. No es el hecho de congregarnos, es el hecho de hacer discípulos. Eso implica una vida. Permite que esta vida que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros pueda ser de bendición a nuestros hermanos, y que esta vida que Dios ha puesto dentro de nosotros pueda ser de bendición para aquellos que aún no le conocen, para que el evangelio se extienda, para que las almas sean salvas. Recuerda que la gran multitud en Apocalipsis 7, de la que habla, aún no está completada. Y nosotros estamos llamados a completar esa gran multitud que están delante del trono adorando y bendiciendo al Señor. Amén. Debemos terminar orando. Bendito Dios, quiero darte las gracias por tu fidelidad una vez más, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, oh Dios mío, por tu Espíritu Santo, por cómo viene, oh Dios mío, inquietando nuestros corazones e impulsándonos, Señor, a tomar el desafío de vivir en el modelo de la iglesia que tú has diseñado, Señor. Yo quiero darte las gracias por cada una de las vidas de mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, de manera especial, por aquellos que han quedado postrados, imposibilitados para seguir, inválidos del alma, Señor, para entender las circunstancias en las que se pueden encontrar. Te ruego, Dios mío, de que haya un clamor de lo más profundo de sus corazones, Señor, para poder recibir no solo algo, no solo una limosna, Señor, sino esa vida en abundancia que tú tienes preparada, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por los ministerios, Señor, que tú has puesto, Señor. Y gracias por cada miembro del cuerpo, Dios, que es útil, Señor, para llevar adelante la gran comisión, Señor. Te ruego por aquellos que quedaron postrados en una puerta, Señor, que ellos puedan ser levantados y puedan decidir en lo más profundo del corazón seguirte y servirte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.